si querés redondear, Silvia, porque yo igual estoy grabando, así que Bueno, esos minutitos bueno, lo pueden cumplir. redondeo. ¿Era qué? Sono qui. Bien, yo decía entonces que Strawson piensa que los argumentos trascendentales de Kant abrieron un camino que antes nunca nadie había abierto. Pero él cree que se pueden desplegar esos mismos argumentos sin recurrir al idealismo trascendental, que es lo que despertó mayores críticas. Entonces él lo despoja de Strawson de esa carga metafísica y queda un argumento más económico, más cortito, y que no nos lleva a cosas dudosas, queda más prolijo, digamos, más analítico. Pero bueno, de todos modos, la creación de ese argumento, esa puerta la abrió Kant, y fue quizás el filósofo más significativo de la modernidad sin duda, y de la Ilustración en particular, que fue un movimiento del siglo XVIII. Bien, eso en cuanto a la filosofía teórica, empecé a entender un poco lo que explicó Viviana y a analizar los argumentos. Como digo, con la ayuda de filósofos posteriores, en particular Peter Strawson. Con respecto a la ética, ahí me hizo cambiar mucho también. Yo era una escéptica. Me tira también mucho el escepticismo. Un escepticismo, ustedes saben que el escepticismo quiere decir que uno piensa que el conocimiento no es posible. Ahora, el escepticismo puede ser total o parcial, que ningún conocimiento es posible, o algunas áreas son más pasibles que el escepticismo, que son la religión, el futuro y la ética. Es decir, hay un bien. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo sé yo que una cosa está bien hecha y otra cosa no? ¿Dónde lo busco al bien? Entonces, los filósofos que yo leía y que admiraba y que entendía, como Bertrand Russell y sobre todo Wittgenstein, son filósofos muy escépticos, que dicen que las oraciones éticas no tienen ningún significado, no tienen valor de verdad. Decir esto es bueno o esto no es bueno, no quiere decir nada. Sin embargo, no sé, leyendo con más, en cambio Kant tiene una ética muy estricta, una ética que va, como dijo Viviana, no al resultado, no es una ética, digamos, que busque un determinado resultado, sino que lo importante es el motivo, la buena intención. Y esa buena intención está adentro del ser humano, adentro uno diría, del corazón. Y de alguna manera esa ética más estricta me gusta, me ha convencido, me parece que a veces no es posible ver las consecuencias de una acción. Entonces lo que uno tiene que hacer es hacer lo que uno querría que le hagan a uno, y eso es el imperativo categórico. Es eso nada más, de que Kant, yo no lo conocía, lo conocí un poco porque es enorme Kant, y me gustó.
y vale la pena el esfuerzo de entender. Sí, es difícil, pero Nada más, no sé si alguien más quiere hacer otras preguntas a Viviana o algún comentario. Y a mí me gustaría comentar lo siguiente. Ante todo, Viviana, muchas gracias, te felicito por la exposición, buenísimo. Para mí es una introducción mismo a Kant. Ahora, quisiera compartirles algo que me sucedía en todo el momento en que Viviana estaba hablando. Lo que me pasaba es que o yo me paraba en la mente de Kant o me paraba en la observación de la mente de Kant. Si me paraba en la mente de Kant, podía clasificar entre númeno y fenómeno. Pero si observaba ese pensamiento, todo era fenómeno. Entonces se me confundía lo que Kant... Quiero decir, se me confundía si Kant estaba clasificando las cosas o estaba diciendo que las cosas eran así. Así que quisiera saber cuál de las dos es. ¿Las cosas son así o así las ve Kant? las cosas... a ver, ¿qué te respondería Kant? Yo lo que conozco son fenómenos, nada más. Claro. Por No lo puedo tanto, afirmar la realidad. por lo tanto, solo podemos hablar del número y ni siquiera saber si existe como tal. Es lo que dice él, lo podemos pensar, pero no lo podemos conocer. Yo no te puedo ir más allá. Tampoco te puedo hacer una ontología del nómeno como hizo Descartes, como hicieron los racionalistas, porque estaría haciendo lo mismo. Y de lo que te puedo hablar es de lo que, y en elementos de la sensibilidad y elementos del entendimiento, fenómeno. Exacto. Cuando lo puedo pensar, a ver si te entendí bien, estoy haciendo ejercicio de mi sensibilidad. Cuando lo conozco, al revés, del cuando conocimiento. puedo pensar del entendimiento, ¿sí? Percibir de la sensibilidad. Ok, percibir de la sensibilidad y pensar del entendimiento. Sí. Si es objeto de mi entendimiento, ¿por qué no lo puedo conocer? Porque pensar y conocer, eso es la principal crítica al racionalismo. Pensar y conocer no son sinónimos. Yo puedo pensar en los centauros, puedo pensar en las sirenas, puedo pensar en Dios, puedo pensar si el mundo es finito o es infinito, puedo pensar en diversidad de objetos de mi mente. No obstante, de ahí que tenga conocimiento de ellos es otro paso. Y ese paso es el que requiere de la sensibilidad. Claro, si me permitís, ¿puedo invertir el argumento? O sea, ¿qué otra cosa puedo hacer que pensar sobre las cosas? ¿Cómo las conozco si no es pensando en ellas? O sea, yo no tengo la experiencia directa de lo que percibo, sino que lo que percibo son señales, son formas de estímulo. En última instancia, ocurren en mi cabeza y en ningún otro lado más. Entonces, ¿cómo puedo conocer sin pensar? O mejor dicho, ¿por qué la diferencia entre conocer y pensar? Si lo único que puedo hacer es pensar. Bueno, para Kant no es lo único que puedes hacer es pensar. No podés pensar si no hubiera una intuición que excita tu facultad de sensibilidad. Y gracias a que tu facultad de sensibilidad fue excitada por un X, una incógnita, yo todavía no puedo decir lo que es. Este objeto, si yo ya lo nombro, deja de ser una intuición, claro, pasa a ser un objeto. Exacto. Pero presumo su existencia, ¿viste? Estoy presumiendo su existencia, lo cual va más allá de la excitación de la que hablas. ¿Cuándo presumo su existencia? Y claro, cuando digo alguna cuestión externa a mí está excitándome, está provocando una señal, ya estoy presumiendo su existencia, lo cual es audaz incluso para Kant. Sí, la existencia ya es una categoría, o sea que hasta que yo no pensé y conceptualicé el objeto, no puedo decir que sea real, no puedo decir que existe. Eso mismo es lo que estoy argumentando. Decir que las cosas existen a priori o a posteriori es no decir nada. Sí. Porque estoy pensando en ellas, siempre son así. A lo sumo yo lo que hago son correlaciones con otras cosas y por eso le llamo experiencia, pero siempre ocurre dentro de mi cabeza.
Sí, pero hay que, Kant me parece que lo que nos pediría es tener cuidado de no caer en que primero lo pienso y después existe. Ahí está. ¿Y cómo ocurre en realidad? ¿Y cómo ocurre en realidad? Bueno, tendría que entrar en el capítulo del que habló Silvia recién, que es la refutación del idealismo. Cómo él prueba a través de argumentos trascendentales que los objetos externos a mí existen y que no son una producción de mi mente. Lo que pasa es que me requiere toda una prueba, pero No, claro, claro. la objetividad del mundo está, que ya al percibirla hay cierta seguridad, está todo lo a priori, porque eso la experiencia misma, ya cuando me llega, Hume diría, es contingente, sí, que yo pueda estar observando esto en lugar de aquello, eso es contingente. O Kant diría, no es contingente, hay cierta necesidad, porque para que un objeto caiga dentro de mi panel de percepciones, tienen que haber un montón de cosas que solo le aporta el sujeto cognoscente, que son el tiempo, el espacio, la imaginación y el entendimiento, las categorías, las 12 categorías. Sí, sí. El razonamiento allí, ¿no? Esto, a ver, obviamente, esto lo deben haber pensado 25.000 personas y tú sos un excelente cronista de lo que esas personas pensaron. Lo que humildemente yo quiero decir es que cuando ya hablo de un objeto externo a mí, estoy partiendo de una premisa que no está validada. No veo la necesidad de un objeto externo a mí. Cuando yo puedo pensar en algo, de lo único que tengo certeza es que está dentro de mi aparato cognitivo. Es lo único que tengo certeza. De que existe afuera, no la tengo. De hecho, me comporto como si así fuese, porque eso es funcional, pero no me consta. Sí, entiendo. Es el problema para refutar el idealismo, es el problema que tenemos con el decir que lo que existe porque lo estoy percibiendo y porque es ese yo en primera persona que corrobora porque está en la mente, porque lo estoy pensando, porque al momento de pensarlo estoy accediendo a él. Ese es el gran problema. Claro. Me hizo pensar en ello algo que vos dijiste, que es que, ¿cómo fue que dijiste? Los conceptos venían de las experiencias, se necesitaba la experiencia, pero no, el conocimiento venía de la experiencia, partía de la experiencia, pero no todo conocimiento era experiencia, no era, ¿verdad? Sí. ¿Algo así dijiste? Sí. Correcto. Todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo procede de ella. Exacto. Eso me genera el siguiente problema. Si yo me fanatizo, puedo llevar el conocimiento inferido, o sea, no tiene fin, no tiene límite. Pues yo digo, no, esto también es conocimiento. Y si le sumo esto, también es conocimiento. Y si le sumo esto otro, también es conocimiento. Entiendo. Y nada me está guiando acerca de cuándo me alejo de la realidad de las cosas. Bueno, no tengo timón, ¿entendés? Sigo pensando y me creo que eso es conocimiento. Sí. Solo porque tiene una coherencia determinada o sigue algunas reglas. Sí, te entiendo. Y en realidad me he apartado totalmente de la experiencia, que es lo que en realidad es lo que debería conocer, y nada más. Sí, pero de hecho Kant es tan limitativo en ese sentido, o sea, trata de poner las líneas tan claras que hasta dice que la crítica de la razón pura no es conocimiento. O sea, lo que él explica es todo un inventario, un catálogo de lo que nosotros, claro. como quien abre un cajón y dice, bueno, acá hay esto y esto. Bueno, pero eso no es no es conocimiento. Claro. ¿No puedo decir algo? Sí. ¿Escribió una novela entonces? No, voy a leer una frase muy, muy conocida de la crítica de la razón pura. Dice Kant, los pensamientos sin contenido son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Entonces, sin la sensibilidad, por sensibilidad le entiende lo que se capta por los sentidos, ¿no? Nada me sería dado. Y sin entendimiento nada podría ser pensado. Y eso es el idealismo trascendental.
Ah, O sea que hay dos requerimientos para el conocimiento: la experiencia y el entendimiento. ¿No? Pero Sí, Ana. Una duda, a ver, yo estoy, por supuesto, lo mío es totalmente mi primer acercamiento, o sea que nada. Si para que se genere conocimiento, de acuerdo a lo que dice Kant, ¿no? Se tienen que dar las dos. La sensibilidad, que es lo que me viene desde lo externo, ¿no? Y el entendimiento. ¿Qué pasa? ¿No puedo conocer lo que no está en el mundo externo? ¿Me explico? O ese mundo externo no es necesariamente el mundo de los fenómenos, ¿no? O sea, es... Sí. ¿Qué sería lo que, a ver, capaz que yo no estoy entendiendo el concepto de sensibilidad y lo que me viene, lo que puedo captar con los sentidos? Capaz que es más abarcativo de la idea que me estoy haciendo, ¿no? Sí. A nosotros hay algo que nos afecta. Ese algo, él le llama la materia del fenómeno y le dice que son las intuiciones. ¿tá? Eso que me viene de afuera instantáneamente es ordenado por el espacio y el tiempo. Pero el espacio y el tiempo no está en las cosas y tampoco las cosas están en el espacio y el tiempo. De hecho, para él sería una paradoja, es la paradoja, la famosa paradoja del contenedor y contenido, donde yo tengo un contenedor y un contenedor de un contenedor. De hecho, si nosotros decimos que el espacio es esto, y que en el espacio tenemos objetos, ¿no? Las cosas están, yo estoy, ustedes están, mi computadora está en el espacio. Pero entonces tendría que haber un espacio de un espacio y un espacio de un espacio. Y así, bueno, me quedó mal el esquema, pero ustedes entienden, y así sucesivamente. Sí. Habría una regresión al infinito respecto al espacio. Kant de alguna manera quiere, yo sé que esto se puede solucionar de otras maneras, pero lo que Kant dice es que... ¿Por qué, Viviana, tendría que haber un espacio del espacio? Bueno, este es el problema que Kant quiere solucionar, de decir que si el espacio, si las cosas están en un espacio, ¿dónde está el espacio? En un espacio y hacia el infinito. Es que el espacio no es una cosa, por eso no tiene por qué estar en un espacio. Exacto. Bueno, eso es lo que Kant dice, que el espacio no es una cosa, que el espacio es una intuición, y una intuición pura y a priori. O sea, puro y a priori quiere decir, es lo que hace posible que yo perciba las cosas como fuera de mí. Pero es el espacio el que hace que yo perciba las cosas como fuera de mí. Por lo tanto, hablar de en el espacio hace pensar como si hubiera un mantel contenedor de cosas. Para Kant no es así. Esa es la discusión que él tenía con el pensamiento de Newton de un espacio absoluto y con el espacio de Leibniz de que el tiempo y el espacio son relaciones entre mónadas. Que bueno, que da para otra cosa porque habría que explicar qué es una mónada. Pero en definitiva, el conocimiento que nosotros tenemos lo tenemos gracias a que nosotros, dicho de otra manera, pero suena muy idealista, cada vez que lo digo, Kant parece Berkeley, y es horrible, no me gusta que Kant parezca Berkeley, pero es como que el tiempo y el espacio son parte del sujeto cognoscente. Pero si yo digo el tiempo y el espacio están en mí, están dentro de mí, eso es lo más idealista de lo más idealista. Una pregunta. El sujeto cognoscente te referís a un proceso del sujeto cognoscente, o un proceso del conocimiento, en todo caso. Sí, sí, exacto. Una pregunta, ¿y en qué papel o en qué lugar está el conocimiento matemático, entonces, que no necesita objeto? A priori. Sí. O sea, no es conocimiento... Conocimiento a priori. Claro, no es a priori. A priori son las leyes. No necesita de la experiencia. Yo tengo un número, el número 5, tengo el número 5 y no preciso saber más nada. Sí, eso... No, entiendo, pero si yo te pido la raíz de 5, sí. Y entonces ahí no tenés objeto al que relacionarte, es un conocimiento, no tenés objeto. Precisamente.
precisamente no preciso experiencia porque no tengo objeto. No tenés Es objeto, la claro. raíz de 5. Pero Entonces a priori todo. No no es a Pero no priori. se dan las dos condiciones, ¿no? Pero Tú no tenés a priori la idea de raíz de 5, la tenés que calcular. Pero calcularla es ponerla de manifiesto, no es que no exista. Bueno, es una cuestión Claro, de palabras. yo la calculo ¿Sí? para saberla yo, pero la raíz de 5 está ahí. 9 horas. Es decir, que tú decís que toda la matemática, todo el desarrollo lógico-matemático, y sobre todo matemática superior, está todo ahí. O sea Claro. está ahí, o sea que lo que hay que hacer es bajarlo nada más, o sea que la mente lo que hace es bajar, o sea que están todas las ecuaciones y los teoremas y Sí. toda la relatividad está ahí dada en el que es un, digamos, que está colgada ahí, lo bajás. Exacto. O sea, por ejemplo, en los axiomas de incidencia y orden está toda la geometría. Lo que pasa es que tenemos que desenvolverla. Entiendo que los axiomas sí, que los axiomas, perfecto, no, lo tengo claro, pero no entiendo que, por ejemplo, vos quieras hacer, yo les sé, una derivada y busques la derivada y digas, no, estaba ahí, solamente la derivada estaba ahí. Estaba claro. ahí, yo la puse de manifiesto. A diferencia de una manzana no está, puede estar o puede no estar. Las relaciones matemáticas no son necesarias. Las de los objetos son contingentes. En ese sentido, el mundo matemático es a priori. Está ahí aunque yo no esté, eso es lo que quiero decir. Puede ser, está bien. Pero en Kant, lo a priori no quiere decir que esté ahí aunque yo no esté. A priori No, es claro, que claro. está en todos, porque el sujeto cognoscente somos todos, o sea, todo ser humano pensante, todo sujeto racional tiene sensibilidad y entendimiento, y dentro del entendimiento está la capacidad de abstracción para poder elaborar operaciones matemáticas, pero además lo a priori hace que se pueda aplicar a la experiencia, porque recién decían, entonces todo es a priori, y no todo es a priori en el sentido que, por ejemplo, se puede confundir que Dios también es a priori, porque es universal, porque es necesario, sí, pero una característica de lo a priori es que se pueda y es condición necesaria de la experiencia. La matemática se puede aplicar a la experiencia. De hecho, no podemos a veces entender a los objetos sin operaciones matemáticas. Entonces es condición de posibilidad de lo real, de lo existente. ¿Cómo es eso que no podemos entender objetos sin descripciones matemáticas? No que no lo podamos entender, pero la matemática en los objetos físicos, el hecho de que tengan dureza, que tengan penetrabilidad, que tengan ciertas características que también son matemáticas. El hecho de que este objeto ocupa un lugar en el espacio que puedo expresar matemáticamente. No, la dureza, la extensión, el color, son características físicas, sí, no matemáticas. Física, ok, perdón. Eso es físico. Pero esto ocupa un lugar en el espacio, y eso lo puedo expresar matemáticamente, ¿o no? Sí, pero que yo lo pueda expresar significa que puedo hacer un modelo de algo que ya existe. Sí. Pero yo, por ejemplo, del número pi, Sí. el número pi no puedo traer, y ¿cuánto mide el número pi? ¿Y cuánto pesa? ¿Y de qué color es? Bueno, Sí, como no puedo responder esas preguntas, no tienen sentido esas preguntas, es a priori. Existe en un lugar al cual yo no puedo acceder a través de la experiencia. Tengo que conceptualizarlo y nada más. Claro, pero lo a priori se tiene que poder aplicar a la experiencia. De hecho, se aplica, es la relación entre todos los diámetros y toda la circunferencia del universo. Se aplica. En ese sentido es a priori. En ese sentido, claro, para Kant la matemática es a priori porque es universal, es necesaria y se aplica a la experiencia. Eso es lo a priori. Bien, bien. Correcto. Pero no sé si le respondí a Ana, yo no me quedé conforme con la respuesta que le di no sé si, primero, no sé si entendí bien lo que preguntó y si le respondí. Realmente me cuesta ¿Hola? defender a Kant. Los micrófonos. Sí.
No, creo que también estaba alineado con lo que decía Álvaro, ahí estaba el ejemplo, en lo que es la matemática, o sea, cosas o lo que no podés, era eso, pero no, creo que ahora con lo último que dijiste, a mí me está faltando todo esto de lo que es a priori, de toda esa conceptualización, ¿no? De que no todo lo que es sensibilidad proviene de los objetos. Hay otro, está el micrófono apagado. Sí, sí, exacto. Porque no todo... O sea, me estaba faltando como esa parte, entonces yo decía, bueno, pero hay cosas que no, están en el mundo externo, pero no son objetos, no las capto a través de la experiencia, entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿No me genera conocimiento? O sea, es como que no lograba, y el ejemplo creo que de la matemática podría llegar a ser uno, pero bueno, hay otro montón de cosas que creo que van un poco en este concepto de lo que es el a priori, ¿no? Si no entendí mal. Es fuerte pensar que hay cosas fuera de nosotros que no son objetos. Es fuerte pensar eso. No sé ni siquiera cómo está fundamentado. Entiendo que es lo que Kant sostenía de alguna manera, pero bueno, no entiendo cómo... esa es mi duda, o sea, por ahí iba, pero me parece que hay toda otra explicación que era lo que decía Viviana ahora, ¿no? Si fuera de mi mente hay cosas que no sean objetos, no, Kant lo que dice es, fuera de mi mente, o sea, lo que hace que los objetos estén fuera de mi mente es el espacio. El espacio es una intuición. Esa intuición a priori está en el sujeto que conoce, en todo sujeto que conoce. Por eso el espacio es universal, es necesario y es a priori, porque sin el espacio no podemos ni siquiera entender lo que significa afuera de mí. Ahora, esa es la primera ordenación para yo tener un objeto. Tengo un objeto gracias al tiempo y al espacio. Y el espacio hace que lo perciba fuera de mí, el tiempo hace que el objeto no se eternalice, sino que yo puedo entender la idea de sucesividad y simultaneidad de los objetos. Puedo pensar en un evento en el tiempo y un objeto en el espacio, pero eso, el en, es una manera de decir. No pensar que es una especie, como dijimos recién, de un mantel contenedor donde están las cosas. Y que el espacio no es una cosa, como dijo perfecto Sergio hoy, pero lo que hay fuera de mi mente gracias al espacio son los fenómenos. Y fenómeno es sinónimo de objeto, no de cosa, sí de objeto. Cosa, que es más amplio, claro, es obviamente mucho más abarcativo, sí. Estás hablando de lo que piensa Kant, sí, no sí, de lo que es, ¿no? No. Pues me cuesta hacer ese salto, claro, porque estoy hablando, el énfasis me estoy poniendo de decís. vocera de Kant, por lo menos de lo que dice la crítica de la razón pura. Entonces, te estoy hablando desde la teoría del conocimiento kantiano. Bien. Ok, a Kant le faltaba ver unas cuantas series de televisión, ¿no? O sea, estaba en su futuro un montón de cosas que ocurrieron. Por eso el tipo sería tan categórico, supongo. Sí, puede ser, pero él me está describiendo el conocimiento diario, el conocimiento del día a día. Yo qué sé, si yo me pongo o pienso en todo lo que vos nos hablaste de la física cuántica o de la física relativista, yo con la mente puedo ir mucho más allá, pero eso lo puedo percibir. Yo puedo tener experiencia sensorial de todas esas teorías físicas de las que vos hablaste el otro día. No tengo. Claro, hasta que aparecen las formas de hacer. Cuando avanzás en las cosas que se hacen, no tenés más remedio que percibir en un sentido distinto al kantiano, porque si no, no arribás a los resultados. Y los resultados están a 20 centímetros de nuestras caras en este momento. Son las formas de comunicación, son las tecnologías, son las maneras de contactar que precisamente provienen de trascender la visión kantiana. Si no, no habríamos llegado jamás a ella. Perdón, Sergio, las formas de hacer, perdón, ¿a qué te referías con eso? ¿Cómo?
Cuando vos hablaste de las formas de hacer, Perdón, ahí no te escuché yo ahora. las formas de hacer, dijiste. Claro, las tecné, que es lo que generan las tecnologías, Sí, la pero forma de la hacer. tecnología, la tecnología no hace, ninguna tecnología me ha hecho percibir ahora un agujero negro, ¿o sí? Sí, claro, claro, el año pasado. El año pasado una chica elaboró el algoritmo para integrar una radio de radiotelescopios y obtuvo la primera imagen de un agujero negro, Una precisamente. imagen, ahí va, pero una imagen. Claro. ¿Y qué otra cosa hay? Imágenes de ustedes. ¿Cómo? Sí, ok. Una imagen como yo los estoy viendo a ustedes en pantalla. Claro, Yo no dudo de la claro. existencia de ustedes, como en pantalla tampoco van a dudar que esa imagen sea la de un agujero negro. A lo que voy es, para nuestra experiencia cotidiana del día a día, de lo que importa y de cómo nos manejamos en el mundo, la teoría del conocimiento kantiana describe bastante bien cómo conocemos. Creo yo que sí. Claro, así como Newton describe la física cotidiana también. Claro, Pero exactamente. en la medida que se complejiza, Sí, en la medida que la física se complejiza porque los fenómenos involucrados son más complejos, vaya la redundancia, ya no alcanza. sí. No alcanza la física newtoniana como no alcanza el pensamiento kantiano. Como seguramente tampoco alcance la lógica clásica y haya que pensar, no sé, en otro modelo lógico o en una geometría no euclidia, tendremos que incluir los aportes de geometrías como la de Riemann, como la de Lobachevsky. Puede ser, sí, te doy la razón en eso. Exactamente. Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta? No. Muchas gracias por estar. Muchas No, gracias, al contrario, Viviana. Cecilia. De Muchas nada. gracias. Bueno, a la brevedad esto va a estar en nuestro canal, en el canal del taller. Y bueno, les vuelvo a agradecer por la paciencia, por escucharme, por preguntar. Hacen que sea todo mucho más dinámico y más divertido. Muchas gracias. Buenas, Muchas gracias a ti, muy bueno. Chao. buenísimo. Saludos. Gracias. Chao. Chao, chao.